Gustavo Rodríguez Ostria, Huéspedes Guerreros, el Batallón Sucre en el sur del Perú, 1879-1880, Guerra del Pacífico. Continuamos. La salvaguardia descansó en verdad en el Batallón Victoria I, formado por artesanos y trabajadores oriundos de La Paz, y el Independencia III, por sus similares de Corocoro, proverbial zona productora de cobre, como de artesanías y utensilios de cocina del mismo metal. Desde hacía ya más de medio año que ambas unidades bolivianas estaban asentadas en El Hospicio, que se llamaba así porque hospedaba a viajeros y viajeras en tránsito por el puerto. Establecidos en las alturas de los acantilados, las tropas bolivianas sumaban en total 865 soldados y otros 64 entre jefes y oficiales, además de su cuerpo médico y las consabidas rabonas. Al percibir la presencia chilena, bajaron con rapidez hacia la playa. En ella estaban apostados un par de centenas de guardias nacionales del Perú, reclutados principalmente entre estibadores del puerto y trabajadores de las salitreras vecinas, entre los cuales había también un número indeterminado de bolivianos. A unos 30 kilómetros de distancia se hallaban estacionadas otras tropas bolivianas, como el Aroma, y a medio centenar el Vengadores, en la oficina salitrera de Aguasanta. No alcanzaron a participar en la resistencia. Un recuento chileno de su presencia en combate concluye. aparte. Las tropas bolivianas a su vez han tomado colocación en la parte alta, ocupan la montaña, fusilan a los asaltantes desde Mampuesto en los zigzag, tras sacos de arena y rocas. Los paceños, mandados por excelentes jefes y buenos oficiales, hacen lujo de disciplina. Sus punterías son, por desgracia, demasiado buenas. Cita entre paréntesis Castagneto 2015, página 102. Punto aparte. La defensa obstinada y valiente por parte de los bolivianos, como calificó la prensa de Chile, se realizó frente a una fuerza mucho mayor, apoyada además por el poder de fuego de varios barcos que causaron destrozos y muertos en su objetivo de despejar el terreno antes del desembarco de sus tropas. El salitre y el carbón acumulado en el puerto se incendió, dispersando humo tóxico que afectó a los defensores. Finalmente, la superioridad de Chile en número de tropas y de armas impuso su supremacía. Las tropas empezaron a retirarse a eso del mediodía, entre las 12 meridiano y la 1 de la tarde. Todos los elementos de la guerra estaban contra nosotros: el fuego de la población, el del salitre y el del carbón, el de la escuadra y la fusilería. Todo nos quemaba y arrollaba. Posteriormente, el general Pedro Villamil, oriundo de Sorata, ubicada en La Paz, y comandante de la segunda división del Ejército de Bolivia, que también había llegado en inspección el día anterior, informaría al presidente Daza. Aparte.
Bajo las órdenes de su señoría, el general Buendía, hemos combatido con 890 rifleros por 7 horas y media contra toda la escuadra chilena y su ejército. Chilenos fusilan nuestros prisioneros. Guerra a muerte. Cita entre paréntesis Ochoa, 2014, página 182, punto aparte. Ezequiel de la Peña, jefe del Estado Mayor boliviano, evaluaría su desempeño remarcando el, dos puntos aparte, esfuerzo y heroísmo con que han defendido la noble y generosa tierra peruana que hoy regada con la sangre de nuestros compatriotas y hermanos, más, si es posible, el deseo de reparación y venganza. Cita, entre paréntesis, Ahumada, tomo 2, 1885, página 86, punto aparte. Los oficiales y soldados sobrevivientes abandonaron precipitadamente Pisagua rumbo a Jaspampa y luego hacia Aguasanta en el cálido interior del desierto de Tarapacá. Un anónimo corresponsal de El Nacional de Lima retrató el dramático momento. Dos puntos aparte. Parte el corazón ver los caminos llenos de gente a pie, niños perdidos de sus madres, madres buscando a sus hijos. El ejército en su retirada ha recogido a muchos desgraciados que se ahogaban de sed. Todos los habitantes pacíficos huían a pie de Pisagua sin rumbo ni dirección, sin víveres y sin abrigo, porque todo fue una sorpresa. Quienes no pudieron salir cayeron presos y fueron trasladados en el vapor Loa a Chile. Se estima que su número en 64, además de sus compañeras rabonas y sus familias. Andrea Rioja, joven boliviana, logró evadirse. Vivía en el puerto con su padre, boticario del puerto. Se mantuvo en el hospicio en una espera vana mientras observaba cómo incendiaban su hogar y la población era saqueada. Su padre no regresó, murió seguramente en el bombardeo. Ella se incorporó al gentío que huía. Ya en Tacna, tras un largo periplo, se hizo parte de la ambulancia de Bolivia para socorrer a heridos y contusos. Cita entre paréntesis Garrón, 2015, punto aparte. Como ni Buendía ni Recabarén tomaron las previsiones debidas para destruir locomotoras, vagones, el depósito de agua y la maquinaria para desalinizarla, quedaron a disposición de los invasores. Incluso hallaron sacos de arroz y otros alimentos intactos. En Tacna, entre las tropas bolivianas, repercutieron de inmediato las malas noticias, más alarmantes porque involucraban a unidades en las cuales se tenía paisanos, familiares y amigos. Oficiales y soldados que se encontraban en el panteón por ser el Día de Difuntos, fueron convocados a eso de las 11 de la mañana por el alarmante sonido de las cornetas, entre ellas la del Sucre. Perturbados y raudos, muchos se dirigieron a la oficina del telégrafo que recibía mensajes urgentes desde Pisagua que el encargado leía a voz en cuello. El telegrafista gritaba estas palabras: 6 lanchas a pique, batería derecha desmontada, se quema carbón a piedra, salitre, arde puerto, 2 compañías de Granier bajan, bolivianos a bayoneta, desembarcan chilenos, bolivianos en retirada, 2 cornetas media cuesta, tocan ataque y... Puntos sustantivos
cita entre paréntesis, Claros, 1960, página 22-23, punto aparte, hasta que paró y no se oyó más. Los asistentes, acongojados, entendieron lo que significaba el silencio. Como a las 17 horas, sopló en Tacna un fuerte viento y se produjo un temblor de tierra. La naturaleza participaba del desenlace nocivo. En nuestro cuartel reinaba un silencio sepulcral, escribió Manuel Claros. Cita entre paréntesis, 1960, página 23, punto aparte. No sabían, sin embargo, de los amplios efectos negativos causados por el cañoneo y el combate posterior entre las tropas bolivianas asentadas en el puerto peruano. Mucha mortandad de ambos cuerpos, pero la dispersión ha sido mucha, daría cuenta el coronel Juan Granier, comandante del Victoria. Un parte generado por el ejército de Chile fue más preciso. Los muertos bolivianos son 354, además de 45 heridos. Los prisioneros fueron 64, cita entre paréntesis, Peña y Lillo, 2014, página 101, punto seguido. Es decir, 463 bajas de todo tipo, lo que representaba casi la mitad del total de sus efectivos. Entre paréntesis, un 49.83%, punto aparte. Sir Clements Markham, historiador inglés que recogió versiones orales, pintó un cuadro dramático. 2 puntos aparte. Vista de lejos, la playa aparecía en aquel instante, según algunos testigos oculares, como cubierta de gaviotas blancas, por el color blanco de la tosca bayeta de Cochabamba que vestían los cadáveres de los bolivianos. Cita, entre paréntesis, 1979, página 146, punto aparte. Cochabamba era desde la época colonial una proverbial zona de tejido de bayetas de algodón traído de Moquegua como de producción de calzado y hojotas que sirvieron al ejército en campaña. Por su parte, un corresponsal de prensa chileno dejó constancia que no todos los bolivianos cayeron por efecto del combate. 2 puntos aparte. A las 3 de la tarde habían cesado todo el fuego y no solo el puerto, sino también el campamento enemigo estaba en poder de nuestros soldados, que continuaban persiguiendo a los fugitivos y tomando prisioneros. La falda en que se batió el Atacama, unidad chilena, estaba cubierto de cadáveres bolivianos, siendo notar el escaso número de heridos hechos por nuestras balas. Esto explicaba un soldado del Atacama, diciendo que necesitaban dejar bien muertos a los muertos que habían ocupado la ribera, porque muchos se hacían a los muertos y después les disparaban por detrás a mansalva. Cita entre paréntesis, Ahumada, tomo 2, 1885, página 92-93, punto aparte. Los fallecidos en combate o repasados, heridos rematados por chilenos, fueron las primeras bajas masivas de oficiales y soldados oriundos de Bolivia en la defensa de un puerto en el sur peruano, llave de acceso al emporio de las salitreras y nitratos de Tarapacá. Pese a la derrota, su corajuda entrega fue reconocida por propios y extraños como una victoria moral para su ejército. Los bolivianos se batieron como leones, defendieron la patria común, ponderó el comercio de Iquique. 3. Una marcha en retirada. La ocupación de Pisagua sacudió a las tropas bolivianas acantonadas en Tacna. Un joven y anónimo soldado escribió a su padre:
La hora de la expiación se aproxima. La toma del puerto indujo al presidente Hilarión Daza, en acuerdo con el supremo director de la guerra, el mandatario peruano Mariano Ignacio Prado, a movilizar desde Arica y Tacna fuerzas de Bolivia rumbo al rico territorio del sur del Perú, ahora claramente amenazado por las fuerzas invasoras. El propósito era que se unieran con las tropas peruanas que se hallaban en Iquique y el desierto de Tarapacá, y unidos bajo el comando del general peruano Buendía, confrontaran a los chilenos. El punto de encuentro previsto se fijó en la quebrada de Tacna, pequeño poblado próximo a Camiña, en pleno desierto de Atacama. La madrugada del 8 de noviembre las unidades bolivianas partieron en tren de Tacna hacia Arica. Su desplazamiento se hizo con alegría, suponiendo la proximidad del lance de las armas. Al fin se realiza la anhelada marcha del ejército boliviano de Tacna, que estaba ya descontento por su inacción y que no veía la hora de ir a cumplir con su deber frente al enemigo. Cita entre paréntesis Ochoa, 2014, página 184, punto aparte. Antes de partir, una rabona, la fiera Claros, oriunda de Cochabamba, bien cuadrada, con la mano hacia el sombrero en señal de atención y saludo militar, solicitó al presidente Daza un rifle y municiones para sumarse al contingente. Se le concedió y designó además como sargenta. Cuando partió el convoy, se posicionó sobre el techo de uno de los vagones. Empuñando un rifle, daba vivas a Bolivia. Cita entre paréntesis Claros, 1980, página 23. La noche de la jornada siguiente atracó en Arica el Pilcomayo, nave peruana, trayendo en sus bodegas 6 modernos cañones Krupp de montaña procedentes de Alemania y sus respectivos proyectiles. Vendían además unos 1.500 rifles Remington y Shespot que fueron distribuidos a los batallones del Cochabamba que hasta ahora no tenían armas. A los batallones de Cochabamba que hasta ahora no tenían armas. Cita entre paréntesis Ochoa, 2014, página 185, punto aparte. El 11 de noviembre de 1879, a las 9 de la mañana, mejor armada, pero desafiando imprudentemente el peso de los rayos del sol, la columna boliviana de 2.350 hombres salió de la población portuaria hacia Tacna, en pleno desierto de Tarapacá. El presidente peruano Prado los acompañó por unos 1,5 kilómetros hasta el Panteón extramuros de Arica. Un corresponsal boliviano informó que la tropa partía con semblantes de alegría y contento. Encabezaba la columna el batallón Colorados, entonces conocidos como Daza, armados de fusiles Remington, seguidos del batallón Sucre, con arma similar. Ambos, por su condición de cuerpos de línea, constituían el núcleo central de la columna. Partieron al compás de pasodobles, tocados por las bandas de ambas unidades. Engrosaban las filas bolivianas, además otras agrupaciones menos experimentadas e integradas por reclutas recientes, como los batallones de artesanos de Cochabamba. Aroma II, Padilla III y Viedma IV, justo aquellos que habían recibido las armas recién llegadas. Estaba además el regimiento Santa Cruz de artillería, aunque sin cañones, los coraceros, seguramente sin sus petos relucientes, y 111 jóvenes de la Legión Boliviana. Elegidos estos mediante sorteo, iban bien armados, todos de bota, con ponchillos protectores
para el frío y en caballos seleccionados. El grupo irregular y guerrillero de Gregorio Albarracín, un centenar de jinetes, fue el único aporte peruano. La tropa conducida por Daza no pudo enterarse por la distancia y la falta de comunicaciones de las distintas circunstancias que acontecían cerca de los campos de encuentro con el ejército chileno. Entretanto, en el desierto del sur peruano, Daza, que montaba un caballo tordillo, conducía una desorganizada marcha penosa para la tropa que caminaba a fuerza de pie y hojota. Sus efectivos, salvo los de línea, desconocían el manejo de las armas y la disciplina militar. El vino en las caramayolas, en vez de agua, complicó la situación las jornadas iniciales. Repito esta parte. El vino, la bebida, en las caramayolas, en vez de agua, complicó la situación en las jornadas iniciales. La posterior escasez de agua hacía menos soportable el inclemente sol diurno, tanto que, desesperados, los soldados del Sucre bebieron líquido insalubre de charcos casi lodazales que les produjo una infección intestinal. El frío en las noches ofrecía un contraste que tornaba aún más doloroso el derrotero. El historiador peruano Jorge Basadre reconstruyó el penoso tránsito de un aproximado de 90 kilómetros. La primera noche acampó en la altura medanosa a 5 leguas de Arica. El segundo día durmió en Chaca, la caleta de Vitor, después de atravesar 5 leguas en una pampa de arena. El 13 se detuvo en un médano de la misma pampa. El 14 en la noche llegó a la quebrada de Camarones, no lejos del mar. Cita entre paréntesis 2015, página 19. Otras fuentes más certeras como Ochoa, que marchaba en la columna, refieren empero que el ingreso al pequeño valle se produjo a las 12 a.m. Al poco, inopinadamente, el presidente Daza instruyó el retiro de las tropas, orden que se cumplió 3 jornadas más adelante, partiendo el 16 a las 17:30 horas. El mandatario boliviano, acompañado por la fracción de la Legión Boliviana y la guerrilla del peruano Albarracín, permanecían todavía unos días en el desierto. No es propósito de estas páginas participar del debate sobre el motivo o la autoría de tal determinación. Lo sustantivo para nuestros fines es señalar que 3 jornadas más tarde, sin Daza, el grueso de las fuerzas bolivianas, tras pasar por Arica, donde llegaron la jornada del 18, partieron al día siguiente por tren rumbo a sus campamentos en Tacna. Esta vez la recepción de la población fue mucho menos esplendorosa y acogedora que en abril de ese mismo año. Los rumores llovieron junto a las críticas y acusaciones. Entramos cubiertos de polvo y de vergüenza. Cita del Mármol, 1880, página 76, punto aparte. Justo ese mismo día se produjo la confrontación en el Cerro de San Francisco, o Asiento Dolores. Las tropas de la Alianza peruano-boliviana, más de 9.000 hombres, y a más de las consabidas rabonas, se movían errantes por el desierto de Tarapacá, torturados por la sed y el hambre,
la desesperación y la furia. Cita entre paréntesis Oblitas 2001, página 230, punto seguido. El 8 de noviembre se concentraron en Pozo Almonte, punto ventoso y sin comodidades para albergar a miles de soldados, pero con la ventaja de poseer uno de los tres únicos depósitos de agua de la región de Pampa del Tamarugal. Tenía la ventaja adicional de estar unido a Iquique por un ferrocarril que servía para desplazar el salitre al mercado mundial. 6 días más tarde, abandonado el pozo, iniciaron su desplazamiento por el desierto de Tarapacá, llegando a Negreiros entre el 17 y 18. No había alimentos, pero sí agua que salvó a muchos de la muerte. Nuevamente, en la tarde del 18, entraron en los espacios arenosos. Había, sin embargo, buen ánimo. El teniente coronel Lizardo I. Quiroga, oriundo de Cochabamba e integrante del batallón Aroma, dejaría constancia que, nuestra salida de Negreiros fue solemne. Un sublime sentimiento de entusiasmo se apoderó de todos los ánimos, moviéndose como un solo resorte. La fraternidad de Perú y Bolivia pocas veces encontrará una hora de las más elocuentes manifestaciones. Cita entre paréntesis 1880, página 10, punto aparte. Al amanecer del día siguiente, la desorganizada partida, aunque deseosa de combatir, luego de extraviarse por la mala conducción, arribó a Agua Santa, una importante oficina salitrera y apreciada fuente de agua. Estaba conducida por el general Buendía y el coronel peruano Belisario Suárez. Las fuerzas bolivianas, por su parte, se hallaban comandadas por el coronel Carlos de Villegas y el general Pedro Villamil, y estaban integradas por el batallón Illimani de línea y además el Olañeta de Sucre, Aroma de Cochabamba, Vengadores de Colquechaca, Potosí, Paucarpata, Dalense de Oruro, Bolívar y los sobrevivientes de la contienda en Pisagua, del Victoria e Independencia, todos de voluntarios y reclutados sin mayor experiencia guerrera o ninguna. Se estima que sumaban 4.213 efectivos. 4.213 efectivos. Por su parte, los peruanos contaban con 4.850 hombres. Cita entre paréntesis Querejazú, 1979, página 429, punto aparte. A unos centenares de metros pudieron contemplar horrorizados los restos dispersos en la arena y bajo el inclemente sol de poco más de 70 integrantes de los húsares peruanos y bolivianos, la mayoría de esa última nacionalidad, masacrados por los chilenos el 6 de noviembre en la oficina Germania, otra empresa de extracción de salitre. Aproximadamente a las 4 de la tarde del día 18 de noviembre se puso en marcha la tropa binacional. Tras caminar toda la noche con las primeras horas de la madrugada, divisó a su adversario que se hallaba ocupando el cerro de San Francisco o Dolores. A las 8 a.m. se hallaba acampado a tiro de cañón. Se dispuso que una guerrilla saliera en reconocimiento. Se trató el galeno boliviano Adolfo Mier y León, 2 puntos aparte. El ejército aliado, dividido en 3 líneas, hizo un alto. Los vivas al Perú y Bolivia, la diana de las bandas militares, resonaron en tono conmovedor. Buendía dio órdenes confusas y programó el ataque para el 20 de noviembre. Sin embargo, el día anterior se produjo la confrontación con los chilenos al pie de la serranía.
Cita entre paréntesis, Querejazú 1979, página 428 al 435, punto seguido. Los primeros disparos, sin que se sepa su origen, se oyeron como a las 3 de la tarde. A los gritos de ¡arriba, arriba!, el disciplinado batallón de línea boliviano Illimani, al mando del coronel Ramón González y novato Olañeta, junto a sus homólogos peruanos Ayacucho y Cepita, treparon las laderas y combatieron con fiereza en primera línea, aunque sin orden ni plan de ataque. Por la pendiente norte trataron de subir la elevación y principalmente tomaron los cañones chilenos, hasta que se retiraron sin lograrlo. Entretanto, en el costado sur arremetieron el Aroma, Vengadores y el Victoria peruano. Lo que ocurrió aquella jornada es objeto de versiones contradictorias y confusas, lo que abre espacio para recriminaciones mutuas entre peruanos y bolivianos. Al parecer, los acontecimientos se precipitaron y se inició el tiroteo sin estar planificado, con los resultados anotados. Sus principales protagonistas, como el general Buendía, incluso se negaron a llamarla una batalla y menos todavía una derrota. Cita entre paréntesis 1967, página 61. Los propios chilenos admitirían que pensaron que la confusa acción de armas iniciada a las 15 horas del día 19 y que se prolongó apenas 3 horas solo era un anticipo de la verdadera ofensiva de la alianza que se daría la jornada siguiente. Refieren que solamente se dieron cuenta que habían vencido la mañana del 20, cuando repararon con sorpresa que las tropas adversarias se retiraban. Los 2 días posteriores al 19 se hizo esfuerzos para detener la dispersión sin conseguirlo. Los bolivianos se encaminaron hacia su país, en tanto los peruanos y con ellos varios jefes y oficiales bolivianos lo hicieron con rumbo a Tacna. Al final, que en otras oportunidades, algunos dispersos que armados emigraban a Bolivia se movilizaron junto a sus compañeras rabonas. Posteriormente, y en un afán de explicar su conducta, los bolivianos se estrellaron contra la conducción a cargo de Buendía y Suárez, que a sus ojos dejó mucho que desear. Ambos jefes peruanos serían posteriormente sometidos a juicio por autoridades del Perú, aunque este finalmente no terminó en un dictamen ni condena. Ladislao Cabrera, boliviano y testigo de los acontecimientos de San Francisco, evaluó la conducción por parte de la jefatura. 2 puntos aparte. No hubo un error que no se cometiera, desde el más trascendental hasta el simple detalle. Ni siquiera fue una escaramuza bien dirigida. No hubo plan de batalla, no hubo general en jefe, no hubo comandante general de división que recibiera órdenes terminantes, ni siquiera indirectas. Cita entre paréntesis, citado en Sater 2016, página 217. Para distintos partícipes militares bolivianos, el repliegue de su tropa, unos 3.000 hombres, tuvo razones más que fundadas. Muchos creían de corazón que el combate, como había anunciado el mando, se desarrollaría el día 20. Por otra parte, sin sus chancelos o paga, estaban además desmoralizados por la noticia de la retirada de Daza en Camarones. Repito, por otra parte, sin sus chancelos o paga, estaban además desmoralizados por la noticia de la retirada de Daza en Camarones. Sumaba que, cansados por su larga permanencia en un territorio agreste y desconocido, se encontraban mal vestidos, peor alimentados, pero sobre todo carecían de órdenes precisas. Razones por las que emprendieron el retorno hasta Oruro, La Paz y otras ciudades. Cita entre paréntesis Armaza, 1897 y Quiroga, 1880, punto aparte.
Tras una larga travesía, fueron recibidos en Bolivia con muestras de repudio, recriminaciones y acusaciones. Les reclamaban no haber permanecido en el sur del Perú. En Cochabamba, de donde procedía el batallón Aroma, por ejemplo, el Consejo Municipal los eliminó de sus listas de honor. Cita entre paréntesis, Querejazú, 1979, página 462, 463, punto seguido. En La Paz se los desarmó pagándoles 10 bolivianos por fusil y en otras localidades se llevó a juicio a jefes y oficiales. En Tacna, por su parte, la población ya en alerta y disgusto por lo ocurrido en Camarones, afirmó sus dudas sobre la lealtad boliviana con la alianza, rumores que se extendían por todo el Perú. 4. Días cruciales. Sin duda, aquellas eran jornadas llenas de sombras y malos pasos para la coalición entre Perú y Bolivia. La captura, el 18 de noviembre, de la cañonera peruana de Madera, Pilcomayo, que tampoco logró ser hundida por su tripulación, constituyó una nueva adversidad para el curso de la contienda. A ella se sumó la rendición, el 23 del mismo mes, del puerto peruano de Iquique, situado a 161 kilómetros al sur de Pisagua. No hubo resistencia ni combate, fue entregado al mando chileno por el cuerpo consular. Desembarcaron para tomar Iquique 115 hombres del buque Covadonga, que participaba del bloqueo al puerto que estaba indefenso. Hace un par de jornadas por la tarde, las tropas que lo amparaban lo abandonaron. Integradas por 1,034 hombres al mando del coronel peruano Miguel Ríos, se dirigieron al interior del desierto de Tarapacá con el objetivo de unirse a las otras fuerzas peruano-bolivianas. El alicaído colectivo reinante en Tacna y en todo Perú y Bolivia se repuso con el importante y rotundo triunfo sobre una partida chilena de las fuerzas, en su gran mayoría peruanas, que se retiraban de San Francisco. Ocurrió el 27 de noviembre en Tarapacá, junto a la aldea del mismo nombre, situada al fondo de una quebrada. Ese día se venció a la tropa chilena de aproximadamente 4,000 plazas, pese a que su número no sobrepasaba los 3,000. Destacaron en el combate las fuerzas dirigidas por el coronel Francisco Bolognesi y el coronel Avelino Cáceres, ambos peruanos. Cita, entre paréntesis, 1973, página 32 al 40. En el triunfo hallaron una necesaria revancha al descalabro sufrido en el cercano campo de San Francisco pocos días antes. Hasta aquí, queridos amigos, esta lectura del libro que habla sobre el tema de la Guerra del Pacífico, escrito por Gustavo Rodríguez Ostria, boliviano, con el título de Huéspedes Guerreros, el batallón Sucre en el sur del Perú, 1879-1880.